Este es el caso del degollador de Oxapampa. Durante los años 2006 al 2008, la selva central peruana, en las zonas de Huánico y Junín, vivió aterrada porque en la zona había alguien que estaba cazando personas. El primer caso del que se tuvo conocimiento fue el que se cometió en contra de Lenin Francisco Valerio Alcántara, de 23 años de edad. Se trataba de un empresario minero, el cual fue despojado de 280 gramos de oro que había sacado de una mina. Lenin iba acompañado de su primo, y aún así, el perpetrador llevó a cabo su plan. Primero, le dio un tiro por la espalda, y bajo amenazas, obligó al primo de Lenin que éste lo llevara cargando para deshacerse del cuerpo. La mente retorcida del malhechor no tenía empatía alguna, pues, para que el cuerpo no pesara, se le ocurrió la magnífica idea de tomar un utensilio muy filoso y abrir en forma de canal el cuerpo de Lenin, para así sacarle todo lo que había en su interior y no pesara mucho. En esas condiciones, el primo de Lenin se vio obligado a cargarlo, para después arrojarlo a un río. Debido a que fue identificado, el asesino fue denunciado y entonces comenzó su búsqueda. Pero, ¿quién era esta persona que se había atrevido a hacer algo tan inhumano? Su nombre era Mail Malpartida Achón y era parte de un grupo terrorista con las iniciales MRTA, del cual desertó a finales de los años 90, llevándose consigo el conocimiento adquirido de los años en los que perteneció a esta célula, como lo es el manejo de distintos tipos de calibre, explosivos, conocimientos en terrorismo y en general tácticas militares. Mail fue entonces buscado, lo detuvieron y fue llevado a la penitenciaría de Oxapampa. En este lugar estuvo muy poco tiempo, pues para el 14 de diciembre, tras meses de haber planeado su fuga, lo consigue. Con ayuda de otros internos de nombres Isaías Ángeles Tambino, alias Chato, y Marcelino Tolentino Guerra, quien este último tenía una especie de amistad con uno de los técnicos que laboraban en ese lugar, el cual le había vendido un artefacto de calibre bajo. Lo utilizaron en contra de un guardia para dejarlo sin respirar y poder abrir una puerta de salida del pabellón principal. Saliendo del pabellón, Mail, con una prensa, corta el candado donde se resguardaban los calibres de los oficiales, tomando diversos de estos, pero él se queda con uno conocido con las iniciales AKM. Llevando consigo este artefacto, salen los tres del lugar hacia las calles, pero en el momento en que se dirigían a la salida, un interno que estaba cerca de la entrada principal intenta detener a Mail Malpartida, además de pedirle que dejara el artefacto de fuego que había obtenido del almacén. Mail lo ignora y sigue su camino. Ya en la calle, al voltear, observa que ese interno lo va siguiendo. Por lo tanto, a Mail no se le ocurrió otra cosa más que activar el artefacto, y como estaba en modo ráfaga, fue casi instantánea la partida de este mundo de aquel interno. Casi al mismo tiempo, un policía estaba intentando detener a su cómplice Tolentino, a lo que Mail vuelve a accionar el artefacto, logrando que su amigo se fugara, pues el policía quedó recostado en el piso sin signos de vida. Fue así como los tres que estaban internos quedaron libres, pero dejando tras de sí a tres personas que trascendieron de esta vida, dos policías y un reo. A partir de ese momento, la vida de crímenes de Mail Malpartida Achón se intensifica. Fueron casi 2 años que estuvo asolando a comerciantes, mineros y empresarios. Para cuando inicia su vida delictiva, Mail tenía en su poder todos los artefactos de fuego que había obtenido del almacén de la penitenciaría, además de granadas, radios de comunicación y sobre todo su amplio conocimiento de la zona de la selva, pues en los años en que perteneció a la célula MRTA se familiarizó tanto con la selva hasta conocerla a detalle. Su modus operandi era casi siempre el mismo. Bajaba de las partes altas de la selva que tanto y tan bien conocía, identificaba a su siguiente víctima, la seguía por varios días y prácticamente la cazaba.
una vez que tenía bien entendido su rutina, llevaba a cabo el secuestro. Subía a las partes altas de la selva, pero para estar en contacto con las familias de los que se había llevado, les dejaba un radio de comunicación para que pudieran planear su entrega. Debido a que la selva era su guarida, al principio, para la policía fue un tanto difícil poder detenerlo, pero poco a poco empezaron a estudiarlo bien y solo era cuestión de tiempo para que lo detuvieran de nuevo en las sombras. Pero mientras esto pasaba, Mail tenía una constante. Cobraba el rescate, pero no entregaba con vida a las personas. A muchas de ellas les cortaba a la altura del cuello de una manera profunda. Les quitaba la lengua con un objeto de mucho filo, pues él decía que así el alma de esas personas no podían delatarlo. Para enero del 2008, casi 2 años después de su fuga del penal de Oxapampa, Mail se llevó contra su voluntad a la comerciante Liboria Cabrera Carguarica. Como era su método, pidió una fuerte suma de dinero por ella, pero no la entregó con vida. A ella también le hizo el corte profundo en el cuello, de una manera despiadada e inhumana. Para estos momentos, la policía antisecuestros del Perú ya tenían mucho avance en el estudio de la forma de vida de Mail Malpartida. Entonces llegó otro secuestro, el de la empresaria Griselda Curi. Por ella había pedido $20,000. La familia pudo pagar solo 10,000, pero Mail y el esposo de la empresaria habían acordado la entrega de otros 10,000 una vez liberada. Entonces, fue el momento en que la policía actuó. Rápidamente formaron un equipo para lograr capturar al degollador de Oxapampa y se internaron en la espesa selva. Lo fueron siguiendo, prácticamente lo cazaron, así como él hacía con sus víctimas. Fue hasta 9 horas después de tanta búsqueda que lograron dar con él. Mail Malpartida y su cómplice opusieron resistencia, pues accionaban sus calibres contra los policías. Fue hasta que Mail vio a su cómplice tendido en el suelo y sin respirar que decidió entregarse. Llevaba consigo en ese momento el AKM que había sustraído de la penitenciaría, radios de comunicación y también granadas. Fue así como el equipo de policías terminó con la trayectoria de este sujeto, quien es un asesino confeso de 21 personas. El degollador fue llevado al penal de máxima seguridad de Piedra Gorda. Fue condenado a cadena perpetua por su actuar tan inhumano. Al día de hoy sigue bajo las sombras. Si el video te gustó, te pido que le des un like, lo compartas y te suscribas para estar informado cada vez que subimos nuestras investigaciones. Sin más por el momento, no me despido. Esto fue Relatos que nos duelen. Hasta la próxima.